El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables de la audiencia, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida, a su hogar y a su familia. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo comparte con nosotros y lo ha titulado ¿Dónde atesorar? Quédese con nosotros. La mayoría de los seres humanos tenemos o teníamos un propósito: asegurarnos un futuro y trabajar con intensidad para atesorar, para tener comodidad y para buscar tiempo de paz. Cuando formamos una familia, entonces la orientación varía un poco. El papá y la mamá en conjunto muchas veces trabajan para dejarle algo a sus hijos, para que sus hijos tengan una base, tengan con qué seguir adelante. Pero en muchas oportunidades, en la gran mayoría de las oportunidades, nos olvidamos de lo más importante y no nos damos cuenta que esto no es que no sea necesario, pero no es tan importante como lo creemos. En la palabra de Dios, en el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas, del versículo 13 al versículo 21, la palabra dice: Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro no es rico para con Dios. Es el vivir de muchos, de muchas personas, el atesorar. Y aquí vemos algo que, si lo miramos para hoy, es una repetición, una realidad. ¿Por qué? Porque vemos hijos, grupos de hermanos peleándose, causándose dolor, heridas, todo por una herencia, todo por un papá que solamente se esforzó por hacer de lo mejor y nada pudo conseguir. Así nos cuenta la palabra. Estos hermanos estaban peleados. ¿Quién sabe cuánto sería el capital que habría dejado? Pero muchas veces la discusión y las peleas
es por cosas muy, muy pequeñas. Alguna vez oí a alguien que me comentaba que estaban enemistados con sus hermanos por el repartir de la herencia. Y le dije, ¿qué? ¿Y cuánto es? Me dijo, no, la casa. Y ajá, ¿y cuánto vale la casa? Dijo, 120 millones, hace unos añitos. Y le dije, ¿cuántos son ustedes? Me dijo, somos 6. Le dije, total que ustedes están peleando, están agarrados por un promedio de 15 millones, porque la sucesión y lo que el abogado les cobre se queda ahí. ¿Vale la pena que ustedes estén divididos por ese dinero? De la abundancia del corazón. Cuenta la historia que el conferencista famoso Wayne Dyer a una de sus conferencias llevó una naranja de un tamaño mejor que el de muchas y lo colocó encima del escritorio donde iba a estar dando la conferencia. Empezó a dar la charla y a dar la conferencia y hablaba acerca de lo que hay dentro de nosotros, de lo que producimos en diferentes circunstancias y cómo nos comportamos cuando de un momento determinado vienen y nos adhieren, nos hieren, nos lastiman o vienen y nos agreden. Un jovencito de 12 años que se encontraba en la primera fila estaba muy complacido con la conferencia. Cuando de pronto el conferencista le dice, ¿ves esta naranja? Y el niño dijo, sí. Dijo, si la exprimo, ¿qué crees que salga de ella? El niño se sonrió y dijo, pues jugo de naranja. Dijo, ¿no saldrá jugo de melón? Dijo, no señor, jugo de naranja. Le dijo nuevamente, ¿no saldrá jugo de piña? Dijo, no señor, jugo de naranja porque es una naranja. Y lo que tiene por dentro hace producir ese jugo de naranja. Le dijo, muy buena respuesta. Pero ahora les dirijo la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué sale de su corazón? ¿Qué brota por su boca cuando somos exprimidos como una naranja? Si exprimimos la naranja, saldrá ese jugo que tiene dentro. Pero ¿qué hay dentro de cada corazón y de cada uno de nosotros para que cuando las circunstancias de la vida vengan, qué es lo que va a producir en nosotros? Al exprimirnos la vida, ¿qué saldrá por nuestra boca? ¿Qué jugo tendremos dentro? Y dejó la pregunta un rato. Y luego dijo, necesitamos transformar nuestro corazón para que lo que salga por la boca no sean palabras de maldición o palabras de injuria o de calumnia, sino palabras de bendición y de edificación. Es importante, decía el conferencista, que nuestro corazón se llene de amor, de gracia y de favor, para que cuando la vida nos exprima, pueda brotar por nosotros palabras gentiles, honestas y buenas. Y la pregunta es para nosotros también, amable televidente. ¿Qué sale de nosotros cuando la vida nos exprime? Cuando alguien nos inquiere por algo, quiere inquirirnos porque hicimos algo, o tal vez porque mienten sobre nosotros, o porque dicen falso testimonio. ¿Qué sale de nuestro corazón? La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la vida nos exprima, experimentemos el amor de Cristo en nuestro corazón y que salgan palabras bondadosas por nuestros labios. Reflexionemos. Entonces, cuando el corazón está adherido, está pegado a las cosas de esta tierra, a unos pocos pesos, cualquier cantidad ocasiona
división, ocasiona problemas. Y cuando no hay una formación especial, no se puede disfrutar. El caso de este hombre que el Señor nos cuenta en la parábola, se había dedicado a atesorar. Los versículos 16 y 17 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tenía mucho, y aún quería seguir atesorando. Y muchas veces ese atesorar, muchas veces ese guardar, hace que vengan privacidades, teniendo cómo disfrutar lo que tienen. Pero el afán de atesorar, como dice este hombre, ¿ahora qué voy a hacer con tantos frutos y con tantos bienes? Y a cambio de este hombre decir, no, voy a repartirlos a mis hijos, voy a disfrutar, voy a compartir. No, piensa en atesorar. El versículo 18 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Eso significa que no estaba satisfecho con lo que tenía, abundancia, pero no podía, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, es el amor a los bienes. Entonces, como les decía, a cambio de pensar, ¿voy a disfrutar? No, voy a agrandar, voy a ampliar mis lugares para atesorar mucho más, para tener mucho más. Y en ese proceso, pues va pasando tiempo. Y entonces dice, y cuando tenga mucho, que seguramente no va a ser así, que no se va a cumplir el tiempo, porque las cosas no son en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Dios. Entonces voy a decirle, alma mía, descansa, dice la palabra del Señor. Muchos bienes tienes, come, bebe, regocíjate. Cuando haya ampliado los graneros, cuando haya ampliado las bodegas y las llene ahora con toda la abundancia. A cambio de disfrutar, a cambio de tener gratitud con Dios por lo que había recibido, sigue pegado a lo material. Ahí nos olvidamos de que es Dios nuestro proveedor, de es Dios el que nos da la posibilidad de tener. Pero como Dios es el que decide, entonces viene la parte tremenda. Dice el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Tremendo. Que cuando he pensado en atesorar, cuando he pensado que cuando tenga lo suficiente, la abundancia de tal manera que no me va a faltar, Dios nos diga, se te acabó el tiempo. Ya no hay más oportunidad. Y todo lo que atesoraste, ¿qué va a pasar? Volveríamos al principio del texto. Seguramente los hijos van a decir, departamos. Y entonces viene la pelea y no van a llamar al Señor. Va a venir un abogado, un especialista en las sucesiones y todo lo demás. Y una familia que a lo mejor vivió medianamente unida, ahora está separada, ahora está en litigio, porque están buscando cada uno tener lo mejor. Y no quiero decir con esto, amable televidente, que usted no se preocupe por tener bienestar. Claro que sí. Dios dice en su palabra, yo deseo que tú seas prosperado. Pero hay una frase adicional, así como prospera tu alma. Preparemos tesoros en el cielo, donde no se corrompen, donde no se dañan. Y con esos tesoros en el cielo, respaldemos lo que podamos atesorar en la tierra. Y la palabra termina diciendo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La mejor riqueza
La mayor forma de atesorar es tener tesoros en el cielo, agradar a Dios, alabar a Dios, bendecirlo y que nuestra familia camine agradecida con el Dios que nos da prosperidad, con el Dios que nos da bendición. El mejor tesoro es agradecer a Dios y tenerlo en nuestro corazón. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender algo. ¿Dónde estamos atesorando? Y podemos preguntarnos. Pero muchas veces la ansiedad que sentimos por el dinero, que es llamada avaricia, nos lleva a cometer errores y a atesorar en un lugar donde el orín y la polilla corrompen. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comundesa creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Crezca con Comundesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, he preparado un tema que quiero compartirles y lo he titulado La fe de mamá. Quédese con nosotros. Estamos caminando en este mes de mayo y me pareció interesante compartir un mensaje sobre las madres. Y qué bueno entender sobre la fe de mamá. Saber que nuestra madre, aquella que se trasnocha, aquella que está atenta a nuestras necesidades, aquella que corre en el momento que le llamamos, es una mujer que también ora por nosotros y le pide a Dios por cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tiene un amor. Dicen por ahí que no hay un amor comparable al amor de Dios como el amor de mamá. Entonces, basados en esto, necesitamos ver a través de la palabra cómo una mujer, una madre, sintió el dolor de su hija por esa situación que estaba pasando. Tal vez ella la educó en los principios y en los propósitos de la vida, la guió por el buen camino, le dio buenos modales, la enseñó. Pero cuando esta muchacha ya cumple su adolescencia, su edad de adolescente, empiezan a tomar decisiones. Y tal vez esta joven tomó una mala decisión. De pronto entró en un lugar que no debía entrar o estaba en el lugar equivocado en ese momento y esto hizo que a esta mujer se le metiera un demonio. La mujer desconsolada, la mamá de la chica, viviendo el suplicio en su casa, viviendo la situación difícil, pues corre a buscar ayuda. Y esta mujer tal vez había escuchado hablar del Señor Jesús y sabía que había hecho milagros por Jerusalén, por Judea, por Samaria, por todos los lugares. Y que de pronto en Él estaba la solución para esta situación que tenía en casa. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, en los versículos del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos acá ese clamor de una mamá. Tal vez esta mujer no era del pueblo de Israel, no conocía de Dios, pero sí escuchó hablar de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, aquel que podía sanar, aquel que podía liberar y restaurar, aquel que podía traer vida y vida en abundancia. Ella le dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. La expresión Hijo de David significa que era el Mesías prometido. Esta mujer tal vez había leído la Torá, había estado pendiente del Antiguo Testamento, que era lo que hasta el momento existía, y lo había leído tal vez allí en su región donde vivía. No era del pueblo escogido de Dios, pero esta mujer conocía sobre el Señor Jesús. Y viene y se postra ante Él debido a esa necesidad tan apremiante. Su hija está siendo atormentada por un demonio. Y vemos allí en esta mujer un primer aspecto. Era una madre, una mamá que tenía fe, pero una mamá que estaba dispuesta a todo por la vida de su hija. Una mamá que está dispuesta a todo por la vida de sus hijos es una mamá que se arriesga, es una mamá que va en busca de la solución, es una mamá que quiere recibir el beneficio, no solamente para su hija, sino también para ella. El barco a flote. Un grupo de estudiantes en un tiempo de estudio, de investigación, visitaban un barco muy grande. Y en un momento, cuando estaban debajo del puente, escucharon ruidos extraños y rechinar de metales. El guía les dijo, no se preocupen, es un ejercicio de rutina. Es el proceso de práctica de seguridad. Cerrar las compuertas. Esto se hace con frecuencia porque es la forma de garantizar que en caso de un percance, el agua no pase a otros compartimientos. Eso sorprende. Pero ¿cuántas veces nosotros no cuidamos ese barco que está navegando por la vida, que es nuestro corazón? Y no se cierran las compuertas para que lo que no sirve no pueda pasar al interior. La primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando dice sobre Él, es sobre Jesucristo, sobre nuestro Señor, para que no entren cosas que puedan dañar nuestra vida. Cerremos las compuertas, reflexionemos. Como mamás, ¿cuántas veces se han visto en situaciones difíciles con sus hijos? Porque se meten en algún vicio, porque caen en la drogadicción o porque tienen amoríos con problemáticos, difíciles, situaciones complicadas, y las mamás son las que llevan ese dolor también en su corazón, como esta madre que nos habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Ahí en el versículo 22 dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Vemos cómo la mamá toma el problema para sí misma. Y luego dice, mi hija está siendo atormentada gravemente por un demonio. Pero lo primero que ella le pide es misericordia para ella. Porque como les decía anteriormente, esa mujer en la casa tenía una situación complicada, difícil. Era una situación de una chica que estaba endemoniada y gravemente atormentada. No dice está atormentada, dice gravemente. O sea, era algo difícil, algo complicado lo que esta mamá vivía en su casa. Por eso se fue en busca de ayuda. Y esta mamá de fe estaba dispuesta a todo por su hija. A ir hasta donde le tocara ir y hablar con el que le tocara hablar, porque necesitaba encontrar esa solución y esa misericordia de Dios.
Lo segundo que vemos acá es que una mamá siente el dolor de sus hijos como su propio dolor. Y dice, mi hija está siendo atormentada gravemente por un demonio. Ese dolor que sentía la hija era el mismo dolor que sentía aquella mamá. Pero era una mamá que tenía fe, era una mamá que confiaba, era una mamá que iba a buscar en la fuente correcta y llegó al momento preciso, en el lugar correcto y también con la persona correcta. Llegó a hablar con el Hijo de Dios y a contarle su situación, a expresarle el dolor de su corazón. No se fue ni para donde el vecino, ni para donde la señora de la tienda a contarle su situación, no. Ella se fue directamente a donde el Señor Jesús. Y como nos dice el Evangelio de Mateo, dice, cuando hables con tu Padre, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con Él. Y Él te verá en lo secreto y te recompensará en público. Y esta mujer se viene a buscar en Jesús la solución. También una madre nunca se rinde por sus hijos. Nos dice la palabra en los versículos 23 y 24 del capítulo 15 de Mateo. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Allí estaba el propósito. Pero ¿qué era lo que sucedía? ¿Por qué Jesús no la oía? Si esta mujer estaba clamando, si se había postrado, si estaba delante de Él pidiéndole. Y aún podemos ver que a otros no les importa el dolor nuestro. Vemos a los discípulos allí actuando de una manera casi que inhumana, diciendo, despídela, viene dando gritos, ella no merece. ¿Por qué? Porque era una mujer cananea, era una mujer sirofenicia. Pero el Señor Jesús no estaba negándole a ella nada, le estaba probando la fe. Y eso es lo que nos muestra la palabra. Una mamá de fe sigue persistiendo a pesar de las circunstancias, a pesar de la negativa, a pesar de la situación. Y remata el Señor diciendo que no era enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, para ella no había solución, para ella no había un pedacito de pan, para ella no había ese milagro que estaba pidiendo. Pero dice la palabra que esta madre se rindió por su hija, rinde su vida y nunca se rendirá de hacer esfuerzo por alcanzar lo que quiere, pero sí quiere rendir su vida delante del Señor y ofrecerle a Él ese sacrificio de labios, de peticiones, porque a veces nos duele pedirle a Dios o nos da susto, dice gente, ay no es que yo le pido mucho a Dios. Dios no se cansa de escucharnos cuando le pedimos. Y luego una madre tiene una fe inquebrantable. Esta mamá tiene una fe inquebrantable. A pesar de las circunstancias, a pesar de las respuestas, esta mujer fue y le dice al Señor. Entonces dice la palabra, ella se postró, se rindió ante Él, diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, no estoy pidiendo que me dé el pan de sus hijos, deme la migaja que cae, que yo con ella tengo. Y esa fe de esta mamá es la que lleva a que el Señor Jesús le responda de una manera positiva y afirmativa en su milagro. Vemos que allí, que lo que esta mujer hizo, hace que el Señor Jesús le hable y le dé para que ese milagro pueda suceder. En el versículo 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Esta mujer, esta fe de la mamá que estaba sufriendo por su hija, fue respondida y recibió el milagro en aquella misma hora. El Señor no le estaba negando el milagro a esta mujer, sino que le estaba probando hasta dónde llegaría su fe. Esta mujer rogó, pidió, suplicó, se humilló hasta que vio el milagro, hasta que recibió esa misericordia de Dios. Sabemos que como papás, pero especialmente como madres, hay situaciones que solo las guardan en su corazón y el Señor está ahí para responder. No dejen de clamar por sus hijos,
porque el momento de la respuesta está más cerca de lo que hemos pensado. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos, que Dios les continúe bendiciendo.